Introducción. La clase desarrolla qué son las actualizaciones OTA en un vehículo, cómo funcionan, qué sistemas pueden cambiar, qué ventajas aportan, qué riesgos tienen en un vehículo conectado y las implicaciones en la gestión de la flota. Las actualizaciones OTA en un vehículo. ¿Qué son las actualizaciones OTA y cómo funcionan? Las actualizaciones OTA over the air han transformado significativamente la manera en que los vehículos evolucionan tras su salida del concesionario. Anteriormente, cuando surgía un problema o era necesario realizar ajustes en el sistema, era práctica común acudir al taller. En la actualidad, muchos modelos de vehículos están equipados con la capacidad de descargar mejoras de software sin necesidad de intervención física, siempre y cuando el vehículo esté conectado a Internet. Esta tecnología, cada vez más presente en vehículos nuevos, permite corregir errores, agregar funciones y mantener diversos sistemas del vehículo en cuestión de minutos. El software ha adquirido una relevancia crucial en áreas como el sistema multimedia, la navegación, la gestión energética y las ayudas a la conducción. Por lo tanto, es imperativo comprender los alcances potenciales de una actualización remota y sus limitaciones. Las actualizaciones OTA son descargas remotas de software que el vehículo recibe sin necesidad de acudir al taller para cada mejora. El funcionamiento de este dispositivo es similar al de un teléfono móvil. El fabricante lanza una nueva versión, la sube a sus servidores y el coche la descarga cuando detecta conexión disponible, ya sea mediante red móvil integrada o por Wi-Fi. Una vez completada la descarga, el sistema emite un aviso al conductor y programa la instalación. Es importante destacar que, en la mayoría de los casos, esta operación solo puede llevarse a cabo con el vehículo detenido, con el motor apagado o con una carga de batería suficiente, con el fin de evitar interrupciones durante el proceso. El objetivo principal de esta actualización es garantizar su aplicación segura y sin afectar al funcionamiento normal del vehículo. Este sistema permite a las marcas corregir fallos detectados tras la venta, mejorar funciones ya existentes o introducir leves cambios en la experiencia de uso. Esta es una de las características fundamentales del vehículo conectado, que subraya la interdependencia entre los sistemas electrónicos y mecánicos del automóvil contemporáneo. ¿Qué sistemas del coche pueden modificarse? Es importante destacar que las actualizaciones OTA no solo afectan a la pantalla central o al navegador, sino a otros componentes del sistema. Este es uno de los apartados más recurrentes, aunque no el único. Estas actualizaciones, implementadas por diversas marcas, tienen como objetivo mejorar el sistema de infoentretenimiento, renovar cartografía, optimizar menús, corregir errores de conectividad y potenciar la compatibilidad con aplicaciones móviles. Asimismo, es posible ajustar ciertos parámetros de los asistentes de conducción, con el propósito de optimizar el rendimiento y la seguridad en las operaciones de conducción. Se han implementado ajustes en las alertas, así como mejoras en la calibración del funcionamiento y la gestión de los sistemas ADAS. Entre estas mejoras se incluyen el mantenimiento de carril, el reconocimiento de señales y algunas ayudas de seguridad. No se trata de cambiar el hardware del vehículo, sino de optimizar su funcionamiento a través del software. En lo que respecta a los vehículos eléctricos, se ha observado que su autonomía tiende a ser mayor. Una OTA puede optimizar la gestión de la batería, ajustar la potencia de recarga, refinar la estimación de autonomía o modificar la respuesta del sistema de recuperación de energía. En ciertos casos, es posible que se produzcan variaciones en la entrega de potencia o en la sensación de respuesta del acelerador, siempre dentro de los márgenes establecidos por el fabricante. ¿Qué tipo de actualización OTA puede recibir un coche? Ventajas para el conductor y para el fabricante. La principal ventaja para el conductor es la comodidad. La ausencia de necesidad de acudir al taller para cada mejora conlleva un ahorro de tiempo y simplifica significativamente el mantenimiento digital del vehículo. Además, el vehículo puede seguir mejorando después de la compra, lo cual era mucho menos habitual hace unos años. Asimismo, se evidencia una ventaja significativa en términos de experiencia de uso.
Un vehículo equipado con actualizaciones remotas tiene la capacidad de corregir leves fallos, mejorar la estabilidad del sistema multimedia o optimizar determinados ajustes sin necesidad de intervenciones complejas. Esta característica garantiza que el producto envejezca de manera óptima en términos tecnológicos y mantenga una percepción contemporánea. Para el fabricante, la OTA reduce los costes logísticos y le permite reaccionar con celeridad si detecta un error en una serie concreta. Además, esta funcionalidad permite la implementación de nuevas funciones activables por software, servicios conectados o mejoras de pago. En consecuencia, el automóvil deja de ser un producto estático en el momento de la entrega. Seguridad, privacidad y posibles riesgos. Las actualizaciones remotas en vehículos presentan beneficios evidentes, sin embargo, también suscitan inquietudes legítimas en materia de ciberseguridad. Un vehículo conectado requiere sistemas de encriptación, autenticación y verificación para asegurar que el archivo descargado proviene del fabricante y no ha sido manipulado. Asimismo, es pertinente considerar la posibilidad de un eventual fallo de la instalación. Es posible que se produzca debido a una descarga incompleta, un error de software o una incidencia puntual durante el proceso. Por esta razón, muchas marcas solo permiten la instalación de estas mejoras cuando el vehículo se encuentra inmovilizado y en condiciones óptimas. Asimismo, se debe considerar la privacidad de los involucrados. Algunos servicios asociados a la SOTA recopilan datos de uso del vehículo con el fin de diagnosticar errores o mejorar funciones. El conductor debe estar al tanto de la información que se proporciona, el propósito para el cual se utiliza y los permisos que se aceptan al activar los servicios conectados del vehículo. Diferencias entre actualizaciones totales y parciales. Es importante destacar que no todas las actualizaciones OTA poseen la misma relevancia. Las evaluaciones parciales son las más simples y tienden a enfocarse en un módulo específico, como el navegador, el sistema multimedia o una función secundaria. Estas plataformas suelen ser más eficientes y requieren una interacción mínima, limitada a la aceptación del proceso. Por otro lado, las actualizaciones más significativas pueden afectar a múltiples módulos electrónicos o a funciones más críticas del vehículo. En tales circunstancias, el tiempo de instalación tiende a prolongarse y el fabricante puede requerir condiciones particulares, tales como un nivel mínimo de batería o una ventana específica con el vehículo estacionado. Asimismo, se establecen límites claros. En caso de que una mejora implique la sustitución de componentes físicos, la revisión del cableado, la sustitución de piezas o la recalibración de sensores de manera presencial, la OTA no resulta suficiente. En este contexto, la asistencia a un taller se considera una práctica esencial. La actualización remota complementa el mantenimiento tradicional, pero no lo sustituye por completo. El futuro del coche conectado. La expansión de las actualizaciones, OTA confirma que el coche moderno es también un dispositivo digital. Su evolución ya no depende únicamente de cambios mecánicos o de revisiones periódicas, sino de una arquitectura electrónica capaz de recibir mejoras a distancia. En los próximos años, se prevé un incremento sustancial en esta capacidad. Los vehículos eléctricos, híbridos y aquellos equipados con sistemas avanzados de asistencia a la conducción serán los principales beneficiarios de estas mejoras remotas. Asimismo, se prevé un incremento en su rol en la adaptación a nuevas normativas, la corrección expedita de errores y la incorporación de nuevas funciones conectadas. No obstante, en el caso de que el software sea un componente esencial del vehículo, la responsabilidad del fabricante en cuanto a la garantía de seguridad, transparencia y soporte a largo plazo se vuelve primordial. El progreso es innegable, pero la confianza del usuario será un factor determinante para la consolidación completa de este sistema. Facts sobre las actualizaciones OTA en coches. ¿Todas las marcas ofrecen actualizaciones OTA? No. Actualmente, un número creciente de fabricantes está adoptando estas tecnologías, aunque con niveles de integración que varían significativamente. Algunas marcas se centran únicamente en la actualización del sistema multimedia, mientras que otras también implementan mejoras en funciones del vehículo, asistentes de conducción y gestión energética.
¿Una actualización OTA puede mejorar la autonomía de un coche eléctrico? Sí, en algunos casos. Es posible optimizar la gestión de la batería, la estimación de autonomía o la eficiencia de ciertos procesos. Si bien no se trata de una solución milagrosa, sí puede optimizar el rendimiento general del sistema eléctrico. ¿Qué pasa si falla una actualización OTA? Por lo general, el sistema del vehículo está diseñado para detectar el error y detener el proceso de manera automática. En muchos casos, se puede proceder con una nueva instalación. En el caso de que el fallo afecte a un módulo de importancia, el fabricante podrá requerir una revisión en taller para completar la actualización o verificar el correcto funcionamiento del mismo. ¿Las actualizaciones OTA son seguras? En general, sí, siempre y cuando procedan del fabricante y se instalen de acuerdo con las condiciones establecidas. No obstante, al igual que con cualquier sistema interconectado, su eficacia depende de la implementación de robustas medidas de cifrado, verificación y protección contra accesos no autorizados. Implicaciones en la gestión de la flota. La principal consecuencia de una no apropiada instalación de una OTA son todas negativas, desde un mal funcionamiento, ir al taller a una revisión o el posible hackeo del vehículo. El canal de comunicación entre el vehículo y la nube, el servidor que alberga el software, el propio firmware que se descarga o el módulo del coche encargado de la instalación pueden ser susceptibles a ataques de seguridad. Los hackers pueden interceptar las comunicaciones, manipular paquetes de actualización o engañar al vehículo para que acepte software modificado. Uno de los puntos más vulnerables de un vehículo es el CAN bus, un sistema de comunicación interna entre las diferentes centralitas de control electrónico y sensores de un vehículo para la transferencia de datos. Su falta de mecanismos modernos de autentificación o cifrado puede exponerlo a un riesgo significativo de interferencia maliciosa en su red interna. En caso de que un atacante introdujera un mensaje malicioso en el sistema podría interpretarlo erróneamente como legítimo, comprometiendo así la seguridad y el funcionamiento del vehículo. Cuando la OTA interactúa con componentes conectados al CAN bus, se amplía el alcance del ataque, que opera sobre una arquitectura que no siempre está preparada para ello. Se recomiendan implementar las siguientes medidas. Sigue las instrucciones del fabricante del vehículo. Siempre sigue las instrucciones del fabricante del vehículo para instalar la OTA. Cada fabricante ha desarrollado su propio sistema OTA, con arquitecturas, protocolos y medidas de seguridad diferentes. Instalación de la OTA. Instala la OTA cuando el fabricante la notifique oficialmente. En nuestras instalaciones, utilizando nuestra Wi-Fi, el vehículo tiene suficiente batería y está estacionado en lugar seguro durante el proceso. Evita redes Wi-Fi no confiables si el vehículo depende de ellas para descargar el software. Establece un protocolo y las medidas de seguridad. El proceso de instalación de la OTA tiene que ser realizado por el personal con los conocimientos para realizarlo. El conductor no tiene que realizar la instalación de la OTA. Hay que establecer el protocolo de actuación para la instalación de la OTA, quién debe realizarlo, dónde, qué Wi-Fi utilizar, etc. Formación al conductor. Hay que impartir formación al conductor de cómo actuar cuando el vehículo avise de que una OTA está disponible para su instalación. Siempre lo tiene que comunicar al gestor de flotas, al jefe de taller o la persona encargada de realizar el proceso de instalación. Adquisición de los vehículos. Adquiere vehículos que cumplan con la normativa UNECE R155 y R156. Estas normas obligan a los fabricantes a tener un proceso seguro para la OTA. Esto incluye desde la verificación criptográfica del software hasta la capacidad de revocar una actualización si detecta un fallo. Conoce nuestros servicios de consultoría y formación en gestión de flotas. Reduce los costes y optimiza las actividades de gestión de la flota. Electrificamos tu flota de vehículos. Realizamos el plan de electrificación hasta su implementación. ¡Conócenos!